¿Qué hay, amigas y amigos? Bienvenidos a este primer episodio de mi nuevo podcast, Aviso para Navegantes. Espero que os guste y que sea el comienzo de una larga amistad. Soy Javier Slater, psiquiatra, y hoy hablaremos de la procrastinación. Comenzamos. ¿No te pasa con alguna frecuencia que tiendes a retrasar las tareas, sobre todo si son desagradables? ¿Verdad que sientes una gran liberación cuando las haces y te las quitas de encima? ¿No es paradójico que retrases algo para no pasarlo mal cuando sabes que al final lo vas a pasar quizás peor por la presión que te metes y porque tienes que terminar por hacerlo? Puede parecer que está de moda esta palabra y que sea nueva, procrastinar. Pero los romanos ya la usaban para expresar la misma realidad. Dicen que es uno de los nuevos pecados capitales, aunque no será tan malo porque personas tan conocidas como Steve Jobs o Leonardo da Vinci han pasado a la historia como grandes procrastinadores. La situación más común es cuando resoplas y de manera consciente retrasas algo que te cuesta. Pero nos interesa más esa otra situación en la que quieres hacer algo, pero no se sabe por qué. Lo terminas dejando para el final o para la otra vida. Aquí también tomas una decisión, pero es una libertad blanda, débil, ante una mezcla de agobio, pereza, desorden. Pero, ¿y qué me dices de esas personas majas que quieren y se esfuerzan por hacer sus tareas, pero que sin embargo sistemáticamente retrasan y dejan todo para última hora o para nunca jamás? ¿Recuerdan esa fábula griega en la que la flecha nunca alcanza a la tortuga? La consecuencia de ambas situaciones es parecida, pero la causa quizá no. ¿Es el mismo problema que se daba en la antigüedad? Si, como parece, se da más en personas creativas y muy listas, ¿no será más bien una enfermedad social del ritmo de vida occidental que penaliza más a unos cerebros que funcionan de manera distinta? Veamos ahora qué nos pasa al procrastinar. Cuando tienes algo que hacer, en primer lugar, valoras los medios de que dispones y las dificultades y haces un plan. Esa primera reacción emocional, según sea positiva o negativa, te influirá de entrada en el arranque, que podrás retrasarlo, igual que el que tiene que saltar de un trampolín. Una vez arrancado, te enfrentarás al primer paso o escalón de esa supuesta escalera. En la medida que retrasas ese primer paso, el escalón es como si se hiciera más alto y tu percepción negativa aumentará. El psicólogo Albert Ellis decía que procrastinar era retrasar una tarea hasta el punto de empezar a experimentar un malestar que cada vez te empuja más a rechazarla o a evitarla. Sería una de tantas pescadillas que se muerden la cola que tenemos en la vida. De hecho, para muchos autores, procrastinamos por no manejar bien las emociones negativas ante las tareas desagradables. Si estoy triste o enfadado, tenderé a retrasar cualquier tarea que me encomienden. Del mismo modo, la retrasaré si estoy bien, pero la tarea me parece costosa o no me apetece. Al final, retrasar es evitar en modo baja, disimuladamente. No dices que no, pero te lo quitas de encima temporalmente. Tienes un respiro. Pero, al evitarla, la tarea adquiere un efecto boomerang y vuelve con más fuerza. ¿Y por qué es peor
el remedio de evitar que la enfermedad de hacerlo a la primera. Pues verás, ¿nunca te ha pasado que teniendo toda una mañana para una tarea sencilla, quizá creativa, no se sabe cómo, pero terminas liado hasta el mediodía? O tener que hacer una llamada molesta y no encontrar nunca el momento supuestamente ideal para hacerla. Es la llamada ley de Parkinson, según la cual una tarea, al igual que un gas, tiende a expandirse hasta llenarlo todo el tiempo del que dispone. Una tarea se vuelve más compleja e interminable conforme aumenta el tiempo que se le dedica. Además, cuanto más lo retrasas, más malestar. Si te agobiaba tener poco tiempo, ahora tienes menos aún. Si temías fracasar, ahora con menos tiempo hay más posibilidades de que así sea. Si era pereza, tu voluntad se ha debilitado más. En definitiva, la escalera se ha convertido en un muro infranqueable. Hay un autor, Tim Urban, que plantea un modelo sencillo para entenderlo. Imagínate que en tu cerebro hay dos jefes que compiten. Por un lado, un comandante responsable y ejecutivo, y por otro, un mono que solo funciona si tiene una gratificación inmediata, que busca siempre lo fácil y divertido. Si manda el mono, procrastinarás. En esos casos, la única solución es que aparezca un tercer personaje, el Deadline, o el llama monstruo del pánico, que hace huir al mono y cede el mando al comandante. Cuando retrasas una tarea, el tiempo va pasando y es como si el tejido de tu plan se estira hasta romperse y se produce una herida. Esta herida, además de dolerte emocionalmente, es muy fácil que se infecte y peligre la tarea. Es una situación, desde luego, delicada porque esa herida es también un caldo de cultivo muy apetitoso para varios gérmenes que se alimentan de las emociones negativas de ese momento. Vamos a ver 4 posibles gérmenes. En primer lugar, el germen de la inseguridad, que hace que al inicio del plan no llegues quizá ni a tomar la decisión. Esto pasa frecuentemente por miedo a equivocarse, al fracaso o a lo desconocido. También te puede influir si eres un poco rígido, de esos de blanco o negro, y por ese motivo te cuesta moverte en un margen muy estrecho, el del sí o no. Un miedo, por cierto, que olvida por momentos que la peor canasta es la que no se tira. Un segundo posible germen es la baja autoestima. Lógicamente, si no te valoras bien, tendrás miedo a no ser capaz y a una posible evaluación negativa, tanto propia como de los demás, y temer un posible rechazo. Tu debilidad será, precisamente, tu percepción de debilidad. Otro germen posible es el perfeccionismo, que te hace caer en la desproporción de renunciar a lo bueno por aspirar a una supuesta versión premium idealizada que nunca llega porque no es real. Esa insatisfacción permanente te impedirá dar un paso o dar la tarea por concluida. No olvides que para un perfeccionista lo mejor es enemigo de lo bueno. Y por último, uno especialmente peligroso en este retraso, la falsa prudencia, la cual, ¿quién lo diría?, se asocia con la pereza y el pesimismo, para convencerte de que las goteras se arreglan solas, con el tiempo, o que nunca pasa nada. Pero, ¿y si hubiera algunas personas cuyo cerebro tiende a procrastinar por naturaleza? Que nacen así.
¿Tiene esto que ver con que las personas creativas y muy listas tienden con más frecuencia a procrastinar? ¿Es la biología o es la psicología el motivo de que personas con trastornos obsesivos y de la atención tengan como síntoma común con frecuencia la procrastinación? Pues yo creo que sí, que hay personas cuyo cerebro hace que tiendan a retrasar. En ellas, además, se puede ver más clara la diferencia con la pereza. Por ejemplo, al perezoso le cuesta levantarse y al que procrastina acostarse. El perezoso resopla y reacciona como con majón. Y el que procrastina se agobia porque no termina de arrancar, se pierde por el camino o se le va el santo al cielo. Al perezoso le cuesta ayudar, al que procrastina no. Es más, quizá tendría muchas veces que centrarse más en su tarea y no ser tan servicial. Por último, el perezoso no suele terminar agotado, mientras que el procrastinador sí, quizá enfrascado en una multitarea. ¿Y en qué consiste este posible componente biológico? Pues mira, algunas personas entran en una especie de flow emocional o hiperfoco y se meten tanto dentro de una parte de esa tarea que pierden las referencias de tiempo y espacio. Otras veces, el problema es la falta de atención, de fijación, que lleva a ir por la vida como de puntillas. Esto hace que vayan abriendo melones a su paso y no frenen posibles distracciones cuya novedad parece que les aportan un poco de aire fresco en medio del agobio, pero a la vez les sumergen en el fango de la multitarea. Así, pueden terminar con la pantalla del ordenador rodeada de ventanas abiertas a medio trabajar, para por si acaso. Por último, ¿qué decir del reloj interno del cerebro? Ese que nos calcula y avisa del tiempo que llevas empleado y de lo que te queda para el final. Un tiempo que sí, que vuela cuando estás disfrutando o que se enlentece cuando te aburres o esperas algo malo. En estas personas, su reloj cerebral es, diríamos, blando y deforme como los que pintaba el genial Dalí, y distorsionan la percepción del tiempo. Como consecuencia, es fácil que pierdas el tiempo, el ritmo, y no aceleres cuando sea preciso hacerlo para llegar a tiempo. Hoy, en Aviso para Navegantes, hemos recordado que todos podemos procrastinar, fruto en gran parte de un mal manejo de las emociones negativas como el desánimo o el miedo, y en parte también por el conocido combate entre la pereza y la motivación. La base neurológica de esto es un pulso entre la parte del cerebro encargada de las emociones, o sistema límbico, que busca la motivación y la gratificación, y la parte más racional, encargada del autocontrol, o corteza prefrontal, que persigue acometer lo previsto. Es posible, de todas formas, que algunas personas tengan un cerebro algo distinto, que en caso extremo generen problemas en el día a día y que no mejoren tanto solo con fuerza de voluntad y motivación. Pero, como siempre podemos mejorar, os emplazo dentro de 15 días para hablar de las estrategias más eficaces y así cerraremos de paso este primer melón. Hasta entonces.